Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Eh, Voy a exponer el, el desarrollo de la epidemiología. Soy... Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Héctor Cardiel, Héctor Daniel Cardiel González, y les voy a presentar el desarrollo de la epidemiología. Bueno, los temas que vamos a ver hoy son el concepto y la evolución de la epidemiología, los usos, alcances y limitaciones de la epidemiología, el método científico, epidemiológico y clínico. Cada una de estas cosas las vamos a ver detenidamente en cada uno de sus apartados. Y empezamos pues describiendo el significado de epidemiología. Bueno, para entender esta palabra nos tendríamos que basar en su significado etimológico. Y es una palabra que es derivada del griego y se separa. Epi es sobre, demos es pueblo y logos es estudio o tratado. Bueno, pues todo junto quiere decir el estudio o tratado sobre el pueblo o sobre el pueblo estudio o tratado. Pero bueno, eso quiere decir que es un estudio que está basado sobre el pueblo, o sea, que es el estudio del pueblo. Entonces, es la epidemiología es un tema muy amplio y es un estudio muy amplio como ciencia. Y a continuación vamos a ver otras cosas. Bueno, es una disciplina científica en el área de la medicina que estudia la distribución, frecuencia y factores determinantes de las enfermedades existentes en población humana definida. Bueno, aquí vienen unas palabras clave para entender lo que estudia la epidemiología, la cual es la distribución de la población en un lugar, como por ejemplo Guadalajara. Guadalajara es muy grande, entonces su distribución podría ser toda la zona metropolitana de Guadalajara. Entonces hay muchas personas que a lo mejor por densidad poblacional viven en Guadalajara, pero hay otros municipios que no tienen tanta densidad poblacional como son los de la periferia, como es Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá. Entonces, eso es lo que estudia la frecuencia de una enfermedad. ¿Cuántas veces se repite esa enfermedad en un lugar? El lugar sería ah, la zona metropolitana de Guadalajara. Determinantes de las enfermedades. ¿Qué factores determinantes son los originarios o los que podrían originar la enfermedad, ¿no? Y existentes en población humana definida. Bueno, pues la población humana definida sería Guadalajara, por un ejemplo. La distribución sería en qué zonas está afectada o está afectada, por poner un ejemplo, dengue. Entonces podríamos decir que en el centro de Guadalajara hay una forma, ahí incluiríamos la frecuencia y los factores de la enfermedad podrían ser porque son temporales de lluvia, porque ahí la gente tiene muchas piletas viejas, no se les da mucho mantenimiento. Entonces, todo eso es lo que tiene que estudiar la epidemiología. Bueno, Rich la describió en 1979 como la dinámica en las poblaciones. Como, como he dicho, a la hora de explicarles la etimología de energía, pues es la ciencia que estudia la dinámica de la salud en la población. Entonces, tiene que ver mucho con el significado etimológico porque es el estudio sobre el pueblo. Entonces, vamos a estudiar el pueblo. Y eso tiene que ver con la dinámica de la salud de la población, porque también
estudia muchas cosas, además de no solamente estudia la enfermedad en sí, estudia la dinámica de la población, cómo se comportan y qué factores también, porque pueden tener una, una dinámica, por ejemplo, pueden ir a lo mejor aquí en México, podría ser que pues, la mayoría son católicos, entonces van a misa todos los domingos y por consiguiente otro país que no es católico, pues no se reúne todos los domingos la mayoría de la población en un mismo lugar, entonces estudia todo eso, todos los movimientos, si hay un movimiento de personas de un estado a otro, entonces puede ser que ese movimiento pueda aumentar casos de dengue, que, que podrían ser que su origen sería del estado, por ejemplo, de Veracruz, entonces van a San Luis Potosí y en San Luis Potosí no había dengue, casos de dengue, pero por el movimiento de personas ya hay casos de dengue, entonces la epidemiología es muy amplia y estudia todo eso. Bueno, la evolución de la epidemiología. La epidemiología, que en sentido estricto podríamos denominarse como epidemiología humana, porque pues hay epidemiología de animales y pues es muy distinta a la epidemiología humana, constituye una parte muy importante en la salud pública, que la salud pública pues abarca desde, desde todo, desde hacer los planes, pero la epidemiología ayuda muchísimo dentro de la salud pública porque pues es el estudio y ya salud pública podría ser sobre tu estudio sería aplicar todo lo que tú ya hiciste con tu estudio, ¿no? La solución. Entonces, ocupa el lugar especial en la interacción entre las ciencias biomédicas, ciencias sociales e integra los métodos y principios de estas ciencias para estudiar la salud y controlar enfermedades de un grupo de humanos bien definido. Pues es lo mismo que ya les había explicado. em, Estudia un grupo de humanos bien definido. No, no puedes hacer una investigación o un estudio de, de una colonia de Guadalajara y decir que estás estudiando todo Guadalajara. Entonces, tendrías que definir bien un grupo, tu población de estudio, para que ya sobre tu población de estudio ya puedas definir bien tu orientación y también eso te ayuda a ti como investigador a tener bueno, ya que estudias la salud de tu población, pues ahora sí ya sería controlar las enfermedades del grupo, ¿no? Que tú ya delimitaste. Entonces, la epidemiología surgió del estudio de las epidemias de enfermedades infecciosas, de ahí su nombre, ya que en el siglo XX los estudios epidemiológicos se extendieron también a las enfermedades no infecciosas para el análisis adecuado de la información epidemiológica que se requiere con mayor frecuencia equipos multidisciplinarios que prevé la participación profesional de otros ámbitos científicos, los cuales la demografía y estadísticas son especialmente importantes. Bueno, aquí la primera parte habla que al inicio solamente la epidemiología servía para las enfermedades infecciosas, pero pues como cambió de ser la mayoría enfermedades infecciosas, cambió a ser enfermedades crónico-degenerativas, entonces ya las crónico-degenerativas ya no son enfermedades infecciosas y por lo cual en el siglo XX pues hubo ese cambio, esa transición generacional en la cual ya no solamente la epidemiología nos ayudaba a estudiar las enfermedades infecciosas, sino también las enfermedades ya no infecciosas. Entonces, no solamente la epidemiología es una ciencia no metodológica, sino que lleva una metodología bien establecida y la cual tiene varias herramientas como lo es la demografía, la estadística, que son importantísimos para que tú puedas realizar un estudio de cualquier tipo, claro, epidemiológicamente, ¿no? Bueno, la epidemiología moderna empezó con este señor que se llama John Snow, que se considera el padre de la epidemiología moderna. Bueno, aquí dice la epidemiología contemporánea, pero es lo mismo, ya que formuló la hipótesis de la transmisión del cólera por el agua y lo demostró confeccionando un mapa en Londres.
Y pues había o sea, nació en Londres un brote epidémico que mató más de 500 personas en un periodo de 10 días. Son muchísimas personas para un poco tiempo, ¿no? Entonces lo que hizo Snow fue hacer un mapa, el cual, eh, pues se los voy a poner a continuación. Era este mapa. Bueno, es este mapa. En este mapa, él trazó la ciudad. Entonces, si se fijan, los puntitos son donde hay casos. Y bueno, por, por lógica nos podríamos dar cuenta que en el centro de la ciudad hay más casos. Entonces, lo que hizo Jon Snow fue, bueno, más bien lo que descubrió fue que habían ocurrido en el área de Golden Square. Y Golden Square es, pues, al centro, ¿verdad? La diferencia clave de este distrito y el resto de Londres era el origen del agua potable. La compañía de agua privada que suministraba el vecindario de Golden Square extraía el agua de una sección del Támesis especialmente contaminado. Cuando se cambia el agua y comenzó a extraerse río arriba de una zona menos contaminada, se dio la epidemia del cólera. Pues como la compañía puso el agua, como dice ahí, más al final del río, entonces todas las personas pues desechaban su agua y, y todo el agua, nada, pues se les enviaba al vecindario y pues tenían cólera por eso. Bueno, los usos de la epidemiología. Bueno, aquí podemos decir que es definir los problemas e inconvenientes de la salud importantes en una comunidad, describir la historia natural de una enfermedad, descubrir los factores que aumentan el riesgo de contraer una enfermedad, su etiología, predecir las tendencias de una enfermedad, determinar si la enfermedad o problema de salud es prevenible o controlable, determinar las estrategias de intervención, prevención o control más adecuado, probar la eficacia de las estrategias de intervención, cuantificar el beneficio conseguido al aplicar las estrategias de intervención sobre la población, evaluar los programas de intervención, la medicina moderna, especialmente la mal llamada medicina basada en evidencia, está basada en los métodos de epidemiología. Bueno, esto es, ¿para qué sirve la epidemiología? Los objetivos que tiene la epidemiología sobre su estudio. Entonces, pues todo esto le ayuda a la epidemia, más bien, esto le exige a la epidemiología ser más exacta y al que también le ayude para que haga mejores los planes y los controles de las enfermedades y no sean unas pandemias completas. Bueno, los alcances de la epidemiología. Los alcances son difusos. La relación con muchas disciplinas y ciencias. Como ya les había explicado, la epidemiología es muy amplia, muy amplia, muy amplia. Entonces, tiene que ver con muchas ciencias y muchas disciplinas distintas, como la es la medicina, la, la estadística. Todo eso son herramientas que le ayudan a la epidemiología a ser más exacta en sus usos, en sus investigaciones, en sus estudios. Entonces, todo eso le ayuda. Pero, pero ¿qué tan amplio es lo que estoy diciendo? Pues las limitaciones de la epidemiología hasta donde llega, pues es el paradigma interpretativo. Paradigma interpretativo quiere decir que nosotros como investigadores podemos interpretar que a lo mejor se da un buen servicio de salud, pero nosotros nunca vamos a saber, ¿no? Si nosotros estamos haciendo, por ejemplo, se van a aplicar las vacunas en Guadalajara. Entonces nosotros podemos interpretar que a las personas no les duele, que no se sienten incómodas por el aplicador de la vacuna. Por muchas cosas se pueden interpretar alrededor de una sola cosa. El paradigma crítico es nosotros con nuestra investigación hacemos o podemos hacer una crítica, ya con la investigación hecha. Pero solamente es la crítica, más no podemos hacer, no podemos decir, o sea, nosotros si investigamos acerca de las vacunas, nosotros podemos decir que las vacunas fueron bien administradas, pero a lo mejor también en nuestra investigación sale que hubo un robo descomunal
de dinero por la compra de las vacunas. También ahí va a decir en nuestra investigación eso, pero nosotros no podemos tomar la, o sea, nosotros no podemos hacer la función del gobierno y meter a esas personas a la cárcel y sancionarlas, porque eso no nos corresponde, nada más es un paradigma crítico. Bueno, y el paradigma participativo es acerca de las personas. Nosotros podemos hacer un estudio de una enfermedad y decir, ok, estas son las cosas por las cuales nos podemos hacer para que ya la enfermedad ya no siga su curso, ¿no? Para romper la liga de contagios. Entonces, por ejemplo, es lavarse las manos, ¿no? Entonces nosotros decimos, lávense las manos, lávense las manos, lávense las manos a todo mundo. Pero, ¿qué es lo que pasa? A lo mejor hay un sector de la población que no hace caso. Entonces nosotros no tenemos la culpa de que esas personas no quieran participar en nuestro plan. Entonces, hay como muchas cosas en las que ya la epidemiología ya no puede hacer más. Se queda hasta ahí, son sus limitaciones. Bueno, y por último, les voy a explicar los métodos. El método científico, el clínico y el epidemiológico. Bueno, el científico es la forma de abordar la realidad y estudiar los fenómenos de la naturaleza, la sociedad, el pensamiento con el propósito de descubrir su esencia y sus interrelaciones en un proceso sistemático constituido por una serie de etapas. El científico se usa más a la hora de hacer una investigación que tenga que ver con el medio ambiente. Por eso dice que los fenómenos de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento con el propósito de descubrir su esencia, que eso es el propósito, el descubrir por qué, ¿verdad? Eso es al inicio de una investigación siempre se quiere saber el por qué. Bueno, el clínico, su concepto es la aplicación particular del método científico, por lo que se hace necesario su manejo para el cual se necesita la preparación previa, sistema de pensamiento aplicado al individuo enfermo y cuya finalidad es establecer, diagnosticar e instituir un tratamiento. Eso es nuestra finalidad de hacer, es nuestro propósito, el diagnosticar a una persona y el instruir un tratamiento para su cura o su mejoramiento, ¿verdad? Y el epidemiológico es la aplicación del método científico que ya se aplica, ya no al individuo, sino a la comunidad, y cuya finalidad es establecer las causas que indican medidas de control. Exactamente es lo que hace la epidemiología. No solamente se trata de un individuo, sino de una comunidad. Y establecer los controles y las medidas para que la epidemia se pare ahí y no siga. Bueno, el objetivo de estudio del científico es cualquier campo. A cualquier campo tú puedes aplicar el método científico. El clínico es un individuo enfermo nada más, o sano también se podría aplicar. El epidemiológico es a una comunidad enferma o sana bien establecida. Bueno, la investigación de antecedentes. El científico es revisar literatura ya escrita e investigaciones ya realizadas. El clínico, antecedentes personales de la enfermedad actual y antecedentes familiares. Epidemiológico, antecedentes de la enfermedad en el área. Y los pasos de su método es la observación, el método científico, claro, que viene de la observación todo. Observar es aplicar atentamente los sentidos de un objeto o un fenómeno para estudiar tal como se presenta la realidad. Puede ser ocasional o casualmente. Y luego la inducción, que es ya la acción. Bueno, y del clínico es la formulación del enfermo por quejas de la salud. Tú escuchas sus síntomas, ves sus signos, y la información es obtención de la información necesaria, signos, síntomas. Y hipótesis es tú establecer todo eso, juntarlo y tú hacer tu hipótesis de la enfermedad que puede tener el individuo. El epidemiológico es el nivel 1 del descriptivo y se observa rigurosamente la realidad sin intentar modificarla. El nivel 1 analítico se elabora hipótesis explicatorias
Diseño de investigación, se intenta verificar la validez de la hipótesis sometiéndola a verificación de acuerdo con las estrategias escogidas. Y sería todo. Muchísimas